Bendiciones, hermanos, hermanas, qué gusto de saludarles en este día, domingo 23 de enero. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que será desarrollado otra vez aquí por este servidor, con también mi hermano Ángelo Barry. Bienvenido, hermano Ángelo, ¿cómo está? Pastor, me da gusto de nuevo estar aquí. Ya estamos entrando en el área de la santificación. Amén. Ya Pablo nos ha venido preparando y hoy entramos en el área de la santificación. Hermanos, quiero recomendarles, como siempre lo hago, que lea Romanos 6. Esta semana nos toca Romanos 6. Y comparte esta transmisión. Y me he hecho ya costumbre, pastor, recomendar un himno que me he aprendido, pero no sé el número. Usted sí se lo sabe. Uno que dice, no yo, sino él. Oh, Ese creo que hermoso, es el hermoso himno himno. perfecto para esta semana. No yo, sino él. Así que vamos a arrodillarnos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender esta preciosa lección esta Amén. semana. Padre nuestro, estás en los cielos. Al abrir tu palabra, queremos que tú te glorifiques y seas tú levantado. Así que ayúdanos a nosotros a poder exaltar tu nombre y hablar esta palabra como merecemos hablarla. Gracias, Señor, por tan gran regalo que tú nos das. Hacemos una pausa en esta oración, Señor, para interceder por las personas que están enfermas. También intercedemos, Señor, por las personas que están tristes. Intercedemos también por las personas y padres y madres que piden por sus hijos que no están en la grey, para que tú los traigas de nuevo. Nos levantamos confiando en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El título de la lección para esta semana es Ya no más esclavos del pecado. Amén. Tremendo título porque es algo que nos debe despertar, que nos debe hacer sentir que la victoria ha sido obtenida ya por el Señor y en Él nosotros también podemos serlo, victoriosos completamente sobre el pecado. Por eso dice, ya no más esclavos del pecado. El versículo de memoria, hermano Ángelo, ¿cómo lo pudiéramos relacionar con este título? Bueno, el versículo de memoria es muy interesante. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí encontramos uno de los textos. De hecho, pastor, los exégetas, como le llaman, dicen que no hay un texto o un capítulo más, si sacaran de la importancia los capítulos de la Biblia, Romanos 6 sería uno de esos, de los más importantes de que el cristiano entienda. ¿Por qué? Dicen ellos que este texto que acabamos de leer es un texto que divide las aguas. ¿En qué sentido? Bueno, la mayoría de esos exégetas no son adventistas, así que ellos le llaman a los que hablamos de la ley, le llaman legalistas, y a los que creen que vivimos por gracia, le llaman antimonistas o antimonios, que son esas personas que dicen, no, ya Jesús murió por mí. Bueno, de hecho, usan muchos romanos, nosotros vivimos por gracia. Entonces ahora, yo leyendo este texto en la semana, digo, bueno, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, me puse yo a pensar, digo, bueno, viendo esta discusión de estas dos líneas de pensamiento, ¿cuál sería la correcta? ¿Seríamos los legalistas los que estamos correctos? ¿O los que no creen en ley los que están correctos? Y nosotros, Pablo nos va a enseñar esta semana dónde está el problema y dónde está la solución. Así es. Hermanos, nosotros miramos aquí en este versículo de memoria la razón del porqué del título. Ya no más esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa esto de que el pecado no se enseñoreará de vosotros?
Es que el pecado está siendo presentado aquí como un amo. Ujú. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que el pecado no será más el amo de nosotros. ¿Por qué no será más el amo de nosotros? Porque la gracia ha hecho posible que nosotros seamos libertados del pecado. Es Cristo, quien está personificado en la gracia, el que nos ha liberado. Nosotros, hermanos, no tenemos razón por la cual debamos estar constantemente debilitados y cayendo por esa razón también en nuestras faltas pecaminosas. No tenemos ninguna razón, porque ya el Señor nos ha liberado de ese amo, de ese que nos ha tenido esclavizados. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo la gracia. La gracia te ha libertado. Y no estás más bajo, o mejor dicho, no serás más, no se enseñoreará más el pecado de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? ¿Que la ley ya no sirve? ¿Que la ley ya no vale? ¿Que la ley hay que tirarla al cesto de la basura? No, lo que Pablo está diciendo es, ya no estás bajo ley en cuanto a salvación, porque ley prácticamente ha hecho su trabajo de hacerte ver lo pecador que eres, de revelarte el pecado, incluso hasta de hacerte sentir condenado por haberla pisoteado, y prácticamente ya no te vas a, el pecado no se va a enseñorear más de ti, porque ahora tú estás bajo la gracia, y por la gracia es que ahora esa ley la respetas, esa ley ya no la sigues pisoteando, por la gracia es que esa ley ahora tú la obedeces y ya no estás más en pecado por haberla transgredido, y ya por lo tanto el pecado no se enseñorea más de ti. Pablo está diciendo lo que la gracia ha hecho posible. La gracia te ha libertado. La gracia te ha arrebatado de las garras de ese amo llamado pecado. La gracia es la que te hace libre, no más esclavo del pecado. Ahora, muchos no entendemos el asunto de la ley porque no entendemos lo que es el pecado. Primera Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, es porque ya no vas a infringir la ley. Es porque ya no vas a violar la ley. ¿Por qué? Porque la gracia te ayuda, la gracia te capacita, la gracia te viene a dar la fuerza para que obedezcas esa ley y ya no estés bajo su condenación, ya no estés en pecado, porque pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, lo que está diciendo es, porque ya no la estás pisoteando, porque ya no la estás violando, porque ya no la estás desobedeciendo. ¿Por qué? Porque la gracia te ayuda. El asunto es que cuando uno viene a la realidad y se mira, uno dice, pero ¿de verdad la estoy obedeciendo? ¿De verdad la estoy guardando? ¿De verdad ya no estoy bajo ella? Efectivamente uno dice, no, pues sí, la sigo desobedeciendo, la sigo pisoteando. Entonces, ¿dónde está la falla? En que yo no he entendido para qué vino la gracia. Yo no he entendido para qué el Señor me ofreció la gracia. Es que me la dio para que yo tenga la fuerza, la capacidad de poder respetar esos mandamientos y ya no más el pecado se sigue enseñoreando de mí. Y entonces llegamos a otro punto. ¿Y cuándo es que la gracia hace eso? Cuando yo estoy entregado completamente al Señor, cuando yo estoy consagrado a Él, cuando yo estoy rendido a Él, cuando yo persevero en una comunión íntima con Él. La gracia está sobre mí, la gracia me capacita para respetar los mandamientos, la gracia me ayuda para no estar más bajo la ley, es decir, bajo la condenación de ella, y para ya no estar más bajo el amo y Señor llamado pecado, que, como dije, es cuando se transgrede la ley que se cae en ese amo y Señor. Aparentemente
con toda esta explicación que he dado, es un enredo aparentemente como que uno está diciendo, pero póngale atención bien a lo que le he dicho y verá que eso es realmente la manera de entender este texto. Pudiéramos decir, pastor, también en palabras, así como dice usted, que pareciera un enredo, pero pudiéramos decirlo de una manera fácil. Yo escribí aquí un pensamiento. Lo que quiere decir, los cristianos no están bajo la ley como un camino de salvación. Exacto. Entonces, no es un camino de salvación. ¿Por qué? La ley no salva, ni la ley pone fin al pecado. ¿Quién pone fin al pecado y quién es que nos salva? La gracia, como usted dice, que le podemos poner un nombre que es Cristo Jesús. Así es. Entonces, es lo interesante de esto. Nosotros ahora, Cristo viene, ahora Cristo es nuestro amo. Amén. O sea, amén, gloria a Dios. El pecado no se tiene que enseñorear más de ti. Él no tiene que ser más tu amo, porque ahora tu amo se llama Jesucristo. Entonces, pudiéramos decir, sin miedo a equivocarnos, que hay un problema, discusión sobre esto, de que nosotros podemos vivir sin pecado. Definitivamente. Amén, gloria a Dios. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya habiendo comenzado por ahí, encontramos aquí la cita de Elena G. de White, que está en el comentario bíblico, pastor, interesante. La expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sea perdonado nuestros pecados. Es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestro corazón y carácter. Eso está en el comentario bíblico en el tomo 6, página 1073. ¡Qué poderosa cita! Óigame, remedio del cielo. Amén. Bueno, ahora que nosotros vivimos en un mundo donde es obligatorio que usted se ponga lo que están... La gente cree en eso, óigame, que si 10, 100, 100, se la pusieron y ya están tranquilos. Bueno, ese es, para que usted me entienda, y no quiero ser molestoso, para que usted me entienda, esa es la mejor sustancia que usted se puede poner, ese remedio, y usted sentirse completamente inmunizado del pecado. Amén, así es. Así nosotros miramos, hermanos, de que el que Jesús haya venido a dar su vida por nosotros, y a eso le llamamos gracia porque es algo inmerecido, nosotros miramos de que eso viene a ser prácticamente el remedio para la curación de las transgresiones. Amén. Y la restauración de la salud espiritual. Eso es lo que hace posible que seamos libres completamente del pecado. Y vamos a mirar todavía más en detalles, porque esto es apenas la introducción, ya este día, en específico el día domingo, el poder de Dios en la justificación. ¿Qué sucede, hermano Angelo, cuando un pecador arrepentido es justificado, según la Biblia? Vamos a ver Mateo, ¿qué nos dice? Vamos a ir a Mateo, para que sea la palabra de Dios que nos dé la respuesta. Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay otro texto que está en Juan. Vamos a leerlo rápidamente también para tener el contexto completo. Juan 1, vamos a leer el 12 y el 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nosotros tenemos una pregunta, y es como acaba de decir el pastor, ¿qué sucede cuando un pecador arrepentido es justificado? Automáticamente es perdonado y se le acredita lo que hemos venido diciendo, el acta de nacimiento de hijo, es llamado hijo. Bueno, pensando en eso, entonces, nosotros podemos estar convencidos que cuando un pecador se arrepiente, nosotros le llamamos es justificado. Y queremos cambiar la palabra para que no sea tan complicada. Cuando usted se arrepiente, automáticamente usted es perdonado. Ahora, es interesante lo que se obtiene cuando uno es perdonado.
obtiene uno allí el derecho de ser hijo de Dios. Porque dice que a todos los que recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y esto ha sido porque la sangre de Cristo, noten ustedes, ha hecho posible esto. Los cuales no son desengendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, hermanos y hermanas, cuando nosotros venimos y aceptamos el regalo que Jesús nos ha estado ofreciendo desde cuando Él murió, desde cuando Él vino, el cual consiste en su gracia, cuando nosotros aceptamos ese regalo, hermanos, ocurre algo maravilloso en nosotros. Dejamos de ser hijos del diablo para pasar a ser hijos de Dios. Amén. Miren Amén. ustedes, las deudas, que no es otra cosa que el pecado, es perdonada. ¿Cómo se siente, hermano Ángelo, usted, si usted tiene una deuda con el banco de $100,000 y de repente le llega una carta diciéndole que decidieron en el banco perdonarle la deuda a, no sé, tal vez algunos 15, digamos, clientes, ¿verdad?, que tenían esa deuda, diferentes préstamos, y usted recibe esa carta donde le dicen de que usted no debe nada más al banco? ¿Cómo se siente usted? Óigame, yo creo que yo voy al banco y comienzo a abrazar a todo el que esté ahí. Gloria a Dios, qué bueno, qué buena gente tan buena. Pastor, porque el asunto, cuando usted tiene una deuda, usando el mismo ejemplo suyo, y usted dice, bueno, tengo un buen trabajo, hay gente que no le preocupa, pero imagínese esa deuda y usted sabiendo que apenas le alcanza para la renta, como decimos nosotros los hispanos, y que te llegue una carta así. Dígame, yo no tengo una explicación de ese sentimiento. Al pensar nada más en eso, uno se emociona y comienza a decir, bueno, uno que cree decir gloria a Dios. Y como le digo, yo iría al banco y yo no sé qué reacción tuviera, pero es inexplicable eso, es inexplicable. Sin embargo, hermanos, lo que dice el hermano Ángelo es justamente lo que nosotros debemos sentir. Al leer aquí que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado la deuda. Amén. El pecado es una deuda, hermanos, que nosotros teníamos. Y el Señor, al morir por nosotros en la cruz, perdona esa deuda. Usted es libre de deudas, hermano. Y ahora usted deja de ser hijo de Satanás y se convierte en hijo de Dios, porque le da el Señor la potestad, el derecho. Por eso dice aquí, el poder de Dios en la justificación. ¿Cuál es el poder de Dios en la justificación? Que te libera de la deuda del pecado y te declara su hijo. ¿Qué más queremos, hermanos? Esto es algo grande. Glorioso. ¿Qué dicen en el don de profecía? Mire, déjeme nada más, pastor, antes de leer el don de profecía, leer esto que escribí. Pablo viene desde el 1 que hemos venido estudiando este folleto, viene, por ejemplo, en Romanos 1:18 y del 3 al 20 nos viene poniendo la condenación. Óigame, pareciéramos que nosotros estábamos perdidos, no hay solución. Bueno, la deuda, el acreedor presentándonos la deuda. Entonces, del 3 al 21 y del 5 al 21 viene presentándonos el perdón, la justificación. Ahora, hermanos, del 6 al 8, si Dios quiere, Pablo nos va a estar hablando de santificación. Exacto. Bueno, te perdonamos, ¿qué vas a hacer ahora? Santificarte. En otras palabras, te imputamos la justicia, ahora te la vamos a impartir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer el don de profecía para poner esto más claro. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan 1:29. Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso está en Isaías 1:18.
Y también encontramos esa idea en Ezequiel 36, 26 y 27. Pero esa cita está en el discurso maestro de Jesucristo, página 12. Hay otra cita aquí. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Escuche esto, hermano. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por lo cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Y yo digo, gloria a Dios por esta cita. Ahí la otra dice, aquellos que reciben a Cristo como un Salvador que perdona el pecado, son vestidos con su manto de luz. Él quita sus pecados y le imparte su justicia. Su gozo es pleno. Y el último párrafo de esa cita dice, aquel que se convierta verdaderamente estará tan lleno del amor de Dios que anhelará impartir a otros el gozo que él mismo posee. Eso está en Manuscript Release, el tomo 13, página 212. Leo la última de nuevo. Aquel que se convierta verdaderamente estará tan lleno del amor de Dios que anhelará impartir a otros el gozo que él mismo posee. Y yo creo que en esa cita yo estoy enganchado. Yo no puedo estar con esto yo solo. Yo tengo que decirle a otros, óigame, vamos, que Jesús hizo demasiado por nosotros. Pero como nosotros veníamos hablando desde el principio, ahora en el capítulo 6, venimos a santificarnos, santificación, santificación. Y de hecho, pastor, hay personas que tenemos toda la vida en la iglesia, hay otros que tienen diferentes años y no hemos entendido esto a la profundidad de lo precioso que es este mensaje. No es que Cristo... déjeme ver cómo digo esto sin causar polémica. No es que Cristo nos dio, sino que Él mismo se dio para nosotros. Entonces, si este mensaje no te santifica, entonces yo no sé cuál lo hará. Yo no sé cuál lo hará. Interesante cómo la hermana Guay, hermanos, en estas declaraciones que el hermano Ángelo leyó, nos lleva a otros pasajes para que nosotros entendamos la manera como el Señor nos quitó la deuda, la manera como es que el Señor nos convirtió en sus hijos. La hermana White dice de que eso fue cuando se cumplió prácticamente aquella promesa que dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O como la otra promesa que dice, os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ambas promesas están en Isaías 1:18 y en Ezequiel 36, 26 y 27. Elena White lo que está buscando con estas citas es hacernos que nosotros entendamos lo que ya leímos en Mateo 6:12 y Juan 1:12 y 13. Es decir, cómo es que tus deudas han sido perdonadas, cómo es que se te ha dado la potestad de ser hijo de Dios. Cuando estas cosas de Isaías 1:18, Ezequiel 36, 26 y 27 se cumplen en nuestra vida. La pregunta es, hermano, hermana, ¿has experimentado esto? Es decir, ¿has tú mirado por fe cómo tus pecados, siendo como el color de la grana, vienen ahora a ser blancos como la nieve? ¿Has experimentado tú por fe cómo tus pecados, siendo rojos como el carmesí, vienen a convertirse ahora como blanca lana? ¿Lo has experimentado? Es decir, tú has creído que efectivamente el Señor ha hecho esto, que te ha lavado y limpiado en su sangre preciosa, y por lo tanto, por muy negra que haya sido tu vida, por muy oscuro que haya sido tu pasado, por muy sucio que haya sido tu carácter, ahora, por la gracia del Señor, Él te ha transformado. ¿Lo has experimentado? Mira, hermano, de eso se trata la fe.
Amén. de creer de que efectivamente eso así ha sucedido. ¿Cuándo? Cuando yo he venido a Jesús, cuando he venido completamente a entregarme a Él. Allí el Señor, hermanos, ha quitado ese corazón de carne, perdón, de piedra, y ha dado un corazón de carne. Allí el Señor ha puesto su espíritu en nosotros. Eso, hermanos, solo por fe se puede aceptar, por fe se puede creer, y en eso consiste ser justificados por la fe. Elena White lo que está haciéndonos ver es que entendamos cómo es que esto se ha dado. La liberación de la deuda, del pecado, la liberación de esa culpabilidad. Y habiéndote llevado así el don profético a estos otros pasajes, hermanos y hermanas, yo quisiera esta mañana decirles, hermanos, experimentemos esto, creámoslo por fe, digamos, Señor, tú me has liberado, tú me has lavado, tú me has limpiado, tú has transformado mi vida pasada en una vida nueva en Cristo. Hermanos, por eso es que a veces el cristiano no es gozoso, porque el cristiano todo el tiempo está pensando en la culpa, en la carga, en la condenación, y no ve la liberación que Cristo ha hecho. No ve que ya no es más esclavo del pecado, ahora es libre en Cristo. Amén. Y claro, el cristiano de siempre anda así apesadumbrado y cargado porque no trata de tener esa íntima comunión con el Señor, como dije hace un rato. Pero hoy podemos hacer, hermanos, la diferencia. Hoy podemos proponernos cambiar. Yo digo que la fe que salva, eso es, que hay muchos tipos de fe, pero la fe que salva me acerca más a Cristo. Y como te acerca, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así es. Así que esa es escuchándolo a usted hablar de la fe, digo, caramba, tanto tiempo que uno ha creído esta fe, pero no ha llegado a ese conocimiento de una fe salvadora, que es donde nos acercamos más a Cristo. Amén, y por eso yo digo que si este mensaje no nos santifica, tampoco nos justificó. Si este mensaje que nosotros estamos presentando no nos ha santificado, no nos puede justificar, porque esto se cree, como usted dice, por fe. Y mire lo que dice Elena White aquí. El perdón de Dios, dice, no es solo el perdón por el pecado, sino que también es una redención del pecado. Gloria a Dios. ¿Qué entendemos por la palabra redención? Liberación. Listo. O sea, cuando el Señor te perdona, hermano, hermana, Él allí te quita la culpabilidad y al mismo tiempo te da la libertad. Amén. Por eso es que el pecado Amén. no se enseñorea más de ti, porque Jesús te ha declarado libre. Vamos esta mañana a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto y experimentarlo. Amén. Y gozarnos, porque esto es una buena nueva, hermano. Amén. Hay que gozarnos en esto. Amén. Vamos a orar. Oramos. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Amén. Gracias porque al perdonarnos, no solamente nos has perdonado la deuda, sino que también nos has redimido. Amén. Y así, Padre, podemos ver que somos libres, habiendo entendido, Señor, que todo esto es en el contexto del pecado en el cual estábamos. Oh Padre, te rogamos que nosotros siempre disfrutemos de esta redención obrada por ti. Amén. Que siempre, Señor, nos gocemos en que ahora somos liberados. Amén. Por tu sangre, por tu gracia. Padre, te pedimos que este día nosotros podamos andar felices. Amén. Porque somos libres en Cristo. Amén. Que nosotros, Señor, nos gocemos en obedecerte, en respetarte, por Amén. Puro amor, por cuanto tú has hecho una gran cosa con nosotros, Amén. Como es la de declararnos libres. Amén. Gracias, Padre, por esta lección. Ayúdanos a disfrutar del perdón. Amén. Ayúdanos, Señor, a sentirnos perdonados. Amén. Ayúdanos, Señor, a considerarnos verdaderos hijos tuyos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.